Amados, en esta mañana vamos a comenzar con la ayuda de nuestro Dios una nueva serie de sermones expositivos en la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar considerando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hemos titulado esta serie Jesús sobre todo. Jesús sobre todo. Y la razón por la cual hemos titulado esta serie de esta manera es porque cuando usted lee la carta de los Colosenses, usted se va a dar cuenta, como vamos a estar mirando en los próximos domingos, hermano, que el tema principal de esta carta, hermano, el tema que une cada capítulo de esta carta es la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Y en esta mañana, hermano, vamos a comenzar esta serie y vamos a estar enfocados específicamente en los primeros dos versículos de esta carta. Y quiero, hermanos, a manera de introducción, hablarles un poquito de la ciudad de Colosas y de la iglesia de Colosas para que podamos tener una mayor comprensión del mensaje y de esta carta en general. En la ciudad de Colosas, hermano, cuando Pablo escribió esta carta, ya era una ciudad que no era tan reconocida por su grandeza. En su origen, cuando fue fundada la iglesia, la ciudad de Colosas era una ciudad grande. Los historiadores de aquel tiempo la llamaban la gran ciudad de Colosas por la influencia que los habitantes de esta ciudad ejercían en las ciudades vecinas. Un mapa, hermano, de aquel tiempo ubica Colosas aquí, hermano, en una ciudad que estaba cerca de la Odisea y estaba relativamente cerca de Efeso. Yo quiero que usted mire el mapa, hermano, de Éfeso a Colosas. Había aproximadamente unas 110 millas aproximadamente. Y de la Odisea a Colosas solamente habían aproximadamente como 11 millas de distancia. Eran unas ciudades que estaban muy cerca. Es por eso que cuando usted va al final de la carta a los Colosenses, usted va a encontrar que hay un mandamiento, una instrucción, y Pablo le dice a esta iglesia que cuando lean esta carta se le envíen a la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea, por su parte, cuando leyera la carta que Pablo le mandó, tenían que enviársela a Colosas. Por providencia divina, la carta que Pablo le envió a la Odisea no la tenemos en récord. Nunca vamos de este lado de la eternidad, nunca vamos a saber por qué el Espíritu Santo no quiso que esta carta, que tuviéramos récord de esta carta. Pero sí sabemos que Pablo le escribió a Colosas y a la Odisea, y estas iglesias tenían que intercambiar estas cartas para el beneficio de ellos. Pasó el tiempo y ya Colosas por muchos motivos dejó de ser una ciudad influyente, y las dos ciudades más influyentes en aquel tiempo vino a ser Éfeso y la Odisea, y de esa manera Colosas empezó a perder primacía en esa zona de Asia. Ahora, para el año 60 aproximadamente, dice la historia, hermano, que hubo un gran terremoto y Colosas fue destruida completamente. La Odisea también sufrió daños. Sin embargo, a diferencia de Colosas, la Odisea pudo reconstruirse como ciudad, al punto, hermano, de que la Odisea, cuando fue reconstruida, ellos rechazaron toda ayuda del Imperio Romano, porque ellos tenían suficiente dinero y suficientes recursos para reconstruirse nuevamente, pero no así Colosas. Muchos historiadores y teólogos dicen que quizás una de las razones por las cuales no encontramos en el libro de Apocalipsis una carta a la iglesia de Colosas es porque para el tiempo en que Apocalipsis se escribió ya no existía ni la ciudad ni la iglesia en Colosas. Y estos son datos interesantes que nos ayudan a entender, hermano, nos ayudan a poner el fundamento del mensaje de esta carta. Pablo escribe a la iglesia de Colosas, y cuando pensamos en la naturaleza de esta ciudad, hermano, nosotros no podemos hacer otra cosa que regocijarnos en el Evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque aún en ciudades pequeñas que estaban supuestas a desaparecer y que desaparecieron, aún allí Dios
tenía personas para salvar. Ahí Dios salva a personas por medio del Evangelio, no solamente en ciudades grandes y significativas, sino que también en pueblos pequeños, en ciudades insignificantes. Allí Dios tiene un pueblo a través del cual, hermano, por medio del Evangelio Él salva y trae a Él. Y así, hermano, en esta ciudad que hoy se encuentra geográficamente, hermano, la ciudad de Colosas estaba donde hoy está Turquía. Y allí, hermano, un pueblo eminentemente gentil, con algunos asentamientos judíos, Dios irrumpe en las tinieblas de esa ciudad con el glorioso Evangelio de Jesucristo. Lo cual nos lleva, hermano, a considerar también como parte de esta introducción a la carta de Colosenses, hermano, ¿quién fue el fundador de esta iglesia? Y esto es un detalle importante porque cuando nosotros leemos la carta a los Colosenses, nos damos cuenta, cuando leemos el libro de Hechos, que Pablo nunca puso un pie en esta iglesia. Pablo no fundó la iglesia de los Colosenses. Y lo cual nos pregunta, ¿quién entonces la fundó? Bueno, la carta nos da un hint, nos muestra quién fundó la carta. Y quiero que mires conmigo el versículo 7 y el versículo 8 para que veas a quién Dios usó para fundar esta iglesia. Dice, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. De este hombre, hermano, que se menciona aquí un hombre que no solamente aquí, sino más adelante en la carta, Pablo lo vuelve a mencionar, Epafras. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un simple creyente. ¿De dónde sale Epafras? ¿Cómo Epafras conoce a Cristo? Bueno, cuando usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 19, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que todo a raíz del ministerio apostólico de Pablo, toda Asia escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo. Y muchos teólogos y comentaristas bíblicos afirman, hermanos, con mucha razón, que Epafras oyó el Evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso. Y regresó de Éfeso a Colosas, y en Colosas él predicó el Evangelio y fundó la iglesia de los colosenses. Y usted se preguntará, ¿por qué eso es importante? Bueno, eso es importante por muchas razones. Esto es importante, hermano, en primer lugar, si una razón podemos resaltar, de las tantas, es esta. Hermano, usted no necesita ser apóstol, profeta, no necesita ser pastor para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Epafras no era apóstol. Epafras de él no se dice mucho, solamente se dice, bueno, no se dice mucho y a la vez se dice suficiente. Porque de él lo que sabemos es que era un fiel servidor de Cristo de parte de la iglesia. Un fiel servidor de Cristo. La segunda razón por la cual esto es importante es porque, amados hermanos, nos enseña, nos instruye que el Evangelio produce servidores en medio de la iglesia. Si lo puede ver, hermano, el Evangelio produce servidores en la iglesia. Normalmente lo que había pasado, usted recordará, si leyó el libro de los Hechos, si usted lo ha leído, que Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Se supone, muchos piensan, que en esos 3 años Epafras recibió entrenamiento, fue entrenado, fue discipulado, y él regresó a los suyos y proclamó el Evangelio. Él no llegó a Colosas y dijo, aquí no hay creyentes, de vez en cuando regresaré a Éfeso a escuchar la palabra. No, el Evangelio abrió sus ojos a la supremacía de Cristo y a la necesidad de su pueblo. Y él predicó a Cristo.
y fue un fiel servidor de la iglesia. La vida de Epafras nos enseña, hermano, este fundador de la iglesia de Colosas, que no necesitas tener un título para servir al Señor y ser un fiel ministro de Jesucristo, pero también nos enseña su vida que el evangelio produce servidores en la iglesia. Si usted ha sido transformado por el evangelio, usted dejó de ser esclavo del pecado para ser siervo de Jesucristo. Quiera Dios que tú y yo seamos conocidos también de esta manera. Quiera Dios, y para hacer un vínculo entre Ruth y Colosenses, quiera Dios que en 20 años, 10 años, los miembros de la primera iglesia bautista no sean recordados como Mr. So and So en el libro de Ruth, sino que seamos recordados por las generaciones siguientes como fieles servidores de Cristo al favor de ellos. Amén. Quiera Dios que el evangelio produzca eso en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos de prestar atención al mensaje de esta carta. Porque lo que movió a Epafras a ser un fiel servidor de Cristo, incluso a ir a la prisión, fue, amados hermanos, el hecho, precisamente la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Oh, mi amado hermano, ¿cuánto tenemos que nosotros que aprender de esta carta? Ya vimos la ciudad de Colosas, ya vimos quién fue el fundador de esta iglesia. Pero yo quiero considerar como parte de la introducción, para que también podamos entender la profundidad de esta carta, las condiciones en que Pablo escribe esta carta. La carta de Pablo a los Colosenses está enmarcada en un grupo de cartas del Nuevo Testamento conocidas como cartas de la cautividad. Porque fueron escritas por Pablo mientras Pablo estaba en prisión por causa del evangelio. De manera que cuando nosotros leemos esta carta, nosotros estamos leyendo la carta de un hombre, que le escribió un hombre inspirado por el Espíritu Santo, no en las mejores circunstancias de su vida, sino cuando estaba sufriendo de una manera tremenda por causa del evangelio. Y él, hermano, escribe esta carta para animar a la iglesia. Escribe esta carta para alentar a la iglesia, hermano, y la razón por la cual él escribe es porque la iglesia de Colosas, aunque él no la conocía personalmente, debido a que Epafras le llevó un reporte a Pablo a la prisión, Epafras le comentó, pues lo sabemos por la lectura de la carta de los Colosenses, que habían varias sectas. El peligro más grande que estaban enfrentando estos creyentes es que debido a que Colosas estaba compuesta por judíos y gentiles, había una mezcla de religiones falsas con el judaísmo. Por eso usted va a ver que Pablo al final de la carta hace mención al judaísmo, habla de las fiestas solemnes, del día de reposo, porque el judaísmo estaba tratando de distorsionar la fe de estos nuevos creyentes. Pero también había otras religiones falsas, por eso Pablo habla en esta carta de la adoración a los ángeles. Y Pablo les escribe para animar y advertir a estos hermanos para que ellos no se apartaran del camino, para que su fe no fuera estropeada, no fuera distorsionada. Y la razón por la cual esto es relevante para nosotros es porque, si bien es cierto, amados hermanos, que el evangelio produce servidores en la iglesia, también en la carta de los Colosenses, cuando consideramos su contexto, nosotros aprendemos que nuestras circunstancias nunca son una excusa para no servir. Nuestras circunstancias nunca son una excusa para no servir. El verdadero creyente, aquel que comprende, ha entendido la gracia de Dios y ha podido contemplar la gloria y la supremacía de Cristo, hermano, aquel que ha sido cautivado por la belleza de Cristo, sirve a Cristo a pesar de sus circunstancias. Hermanos, Pablo podía haber tomado el papel de víctima, papel que nos gusta mucho tomar a nosotros, ¿verdad? Oh, no, yo no puedo servir a nadie, yo estoy para que me sirvan a mí. Yo no puedo alentar a nadie, yo estoy para que me alienten a mí. Yo tengo tantos problemas, tantas dificultades, tanta aflicción, yo no tengo tiempo para servir. Pablo, desde la cárcel, a hermanos que no conocía,
le escribió para animarles, para que su fe fuera enraizada en Cristo. Porque la circunstancia nunca, la carta de los Colosenses nos enseña esto, tus circunstancias nunca son una excusa para no servir a Cristo. Cuando tu corazón es cautivado por la belleza, la superioridad y la supremacía de Cristo, tú vas a servirle a Él sacrificialmente. Porque tú entiendes que Cristo es mejor. Que Cristo está sobre todas las cosas. Y que su belleza y su superioridad es incomprensible. Amados hermanos, teniendo esto en mente, después de haber visto la ciudad de Colosas, la iglesia de Colosas estaba fue fundada por Epafras. Después de haber visto las condiciones en las que Pablo escribe esta carta, yo quiero considerar con ustedes, hermanos, los primeros 2 versículos de esta extraordinaria carta del Nuevo Testamento, bajo el título Cristo es nuestro todo. Una introducción a Colosenses. Cristo es nuestro todo. Si hay una verdad que yo quiero que tú te lleves a casa esta mañana, amada iglesia, es esto: Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Y mi tarea en esta mañana es, al exponer estos primeros 2 versículos, hermano, es demostrarte por qué Cristo es nuestro todo como creyentes. Por qué nuestra vida gira alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Mi tarea en esta mañana es, hermano, exponer estos 2 versículos y demostrarte por qué en nuestra iglesia nosotros cantamos: mi vida es Cristo. Quiero demostrarte por qué Cristo es mejor. Amados hermanos, lo primero que quiero que veas conmigo en esta mañana es esto: Cristo es nuestro todo, porque en Cristo hemos recibido una nueva identidad. Cristo es nuestro todo, porque en Cristo hemos recibido una nueva identidad. Amados hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses comienza de la misma manera que todas sus cartas y de la misma manera que comenzaban las cartas del tiempo de Pablo. Estas cartas comenzaban con una breve introducción y descripción del autor de la carta y con una descripción de los destinatarios de la carta. Y el versículo 1 comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. La razón por la cual él menciona al hermano Timoteo es porque muchos teólogos dicen, estudiosos bíblicos afirman, que debido a que Pablo estaba en prisión, Timoteo era el que estaba escribiendo la carta. Por eso él menciona a Timoteo. Y quiero que tú notes de esta descripción de Pablo algo muy importante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amados hermanos, en ese primer versículo, Pablo establece el fundamento de la autoridad de esta carta. Pero también en este versículo Pablo establece, inspirado por el Espíritu Santo, cuál debe ser la actitud de tu corazón en dar texto en el 2025 al estudiar esta carta. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Cuando él se identifica como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él está diciendo: yo soy apóstol no por mi voluntad. O sea, el apostolado de Pablo no fue un oficio que él escogió. No fue que él se levantó en la mañana y dijo: ay, hoy yo quiero ser apóstol. No, él fue escogido por Dios para esta función específica. Y sabemos, amados hermanos, que el último apóstol fue Pablo. Y Pablo escribió, hermano, 13 cartas del Nuevo Testamento. Y la razón cuando él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, nos está diciendo, hermano, que la autoridad del mensaje de esta carta no es la sabiduría de Pablo, no es la experiencia de Pablo, sino que la autoridad del mensaje de esta carta radica en el autor primario de la carta, que es Dios. Y porque Dios es el autor primario de esta carta, porque Pablo, hermano, Pablo en este caso Timoteo escribió una carta, pero el autor de la carta es el Espíritu de Dios. Y porque Pablo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, en función de apóstol de Cristo, al estudiar la carta de
de Pablo a los Colosenses, tú y yo debemos venir a esta carta con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a someter nuestras vidas al mensaje de esta carta. Tú y yo debemos venir en esta mañana y comenzar esta serie de estudios bíblicos con un corazón dispuesto a someter todas nuestras presuposiciones, hermano, a la autoridad del mensaje de la carta a los Colosenses. Tú y yo debemos venir a esta carta con un corazón dispuesto a afirmar con todo nuestro corazón: Cristo está sobre todo. Cristo es nuestro todo. ¿Por qué? Porque en Él tú y yo como creyentes hemos recibido una nueva identidad. Yo creo que tú mires el versículo 2. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. No quiero que pierda de vista cómo Pablo describe a estos hermanos de Colosas. Y quiero que también tomes nota del orden de las palabras que él usa para describir a estos hermanos. Esta descripción, hermanos, santos y fieles, es relevante para nosotros, hermanos, por varias razones. En primer lugar, es porque está describiendo lo que estos hermanos son. Está describiendo la identidad misma de estos hermanos, pero también esta expresión es relevante porque está enfatizando cuál es la fuente, el origen de la identidad que la iglesia recibe. Él le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Vamos, hermanos, la razón por la cual yo quiero enfatizar esto es porque en la psicología moderna las personas reciben su sentido de identidad por las experiencias que ellos tienen en la vida y por la manera en la que ellos se perciben. Por eso hay tanta crisis de identidad, especialmente en la sociedad americana, porque según la psicología, las personas derivan este sentido de identidad de su experiencia y de cómo ellos se perciben. Si ellos se perciben gato, ¿son qué cosa? Gato. Si mañana se perciben mujer en un cuerpo de hombre, son una mujer en un cuerpo de hombre. Y así sucesivamente. Y por eso hay tanta crisis de identidad. Pero la identidad que los creyentes reciben, o la identidad que Dios nos da, no es, hermano, no está determinada por nuestras experiencias, no está determinada por la manera en que yo me autopercibo, sino que esta nueva identidad que me es dada está, hermano, enraizada en la suficiencia y en la gloria de Jesucristo. Es una identidad que me es dada en virtud de mi unión a Cristo por la fe. Por eso Pablo dice: santos y fieles hermanos en Cristo. Y esa expresión en Cristo habla de tu posición en Cristo. Cuando nosotros hablamos de identidad, estamos hablando, hermanos, de la verdad que responde a esta pregunta: ¿quién soy yo en relación a Dios y en relación al mundo que me rodea? Y ese sentido de identidad, tú y yo lo recibimos de parte de Cristo. Está enraizada en Cristo. No depende de tus circunstancias, no depende de cómo tú te autopercibas, no depende de cómo tú te sientas. Es una identidad firme porque está enraizada en Cristo. Ahora, ¿cuál es la identidad que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que somos? Bueno, dice el texto, hermano, a los santos. Quiero hacer una pausa aquí. A los santos. ¿Qué significa santo? Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, hermano, que la palabra santos, cuando se usa con relación a los creyentes, no es una palabra que la Biblia usa para describir a supercristianos. No es una palabra que está, aleluya, no se usa para describir a personas dentro de la iglesia que han sido canonizados o que han hecho milagros. La palabra santos se usa en la Biblia para describir a creyentes comunes y corrientes. Hombres y mujeres que han
sido transformados por el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, al nivel más elemental, los creyentes hemos recibido una nueva identidad, y esa nueva identidad es de santos. Tú y yo somos santos. ¿En qué sentido somos santos? Bueno, tú y yo somos santos porque hemos sido apartados para Dios, por medio del Hijo de Dios. Amados hermanos, si usted, y esto lo sabemos porque cuando leemos la Biblia, usted se da cuenta, hermanos, que esta palabra santo al nivel más elemental significa sencillamente apartado. Apartado. ¿En qué sentido los creyentes hemos sido apartados para Dios? En que por medio de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo rescata de entre el mundo a hombres y a mujeres, aplicando a su corazón los beneficios de la obra de Cristo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios te vio en el mundo, muertos en tus delitos y pecados, apartado de Él, bajo justa condenación, al igual que todos los demás. Pero por su gran amor con que nos amó, Él envió a su Hijo a rescatarte dentro del mundo. Él te vio y Él te apartó para Él. De entre el mundo, Él te vio y dijo: tú eres mío. Yo te quiero para mí. Si lo puede ver, hermano, ese es a nivel más elemental. Eso es lo que la palabra santo significa. Los creyentes somos santos porque hemos sido, amados hermanos, separados por Dios, para Dios, por medio del Hijo de Dios. Antes nos definía nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia llama a los hombres sin Cristo. ¿Cómo la Biblia llama a los hombres sin Cristo? Pecadores. La Biblia no llama a los hombres sin Cristo hombres que pecan. O hombres que de vez en cuando cometen un error. No, la Biblia describe, llama a los hombres sin Cristo pecadores. Porque esa es su identidad. Eso es lo que ellos son. Esa es su naturaleza. Eso es lo que lo describe a ellos en relación con Dios y en relación con las demás personas. Ellos son pecadores. Pero una vez más, hermanos, cuando la gracia salvífica de Dios se derrama en nuestras vidas, el hombre pecador une su vida a Cristo por la fe, y en ese momento, hermano, recibe una nueva identidad. Ya no es llamado pecador, ahora es llamado santo. Porque ahora su vida está definida por la verdad de que su vida está unida por Dios, a Cristo por la fe. Yo creo que tú vienes conmigo, hermano. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Amén. Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Quiero que prestes atención a este versículo, porque estos versículos que acabamos de leer, hermanos, resumen muy bien lo que te acabo de decir. Mira cómo comienza el versículo 9.
¿O no sabéis que los injustos? Fíjate, hermanos, que el texto bien podría haber empezado de esta manera. ¿O no sabéis que los inmorales, los idólatras, los adúlteros, y así consecutivamente, podría haber empezado así, sí o no? Sí, pero no comienza así. Comienza diciendo, ¿o no sabéis que los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son aquellos que no viven en conformidad a la ley justa de Dios. ¿O no sabéis que los injustos, y hermano, y con esta expresión está describiendo la identidad de los que no tienen a Cristo por naturaleza, son injustos? Y ahí empieza a describir: no dejen engañar los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira esto como le dice. Y esto, una vez más, fíjate que no le dice, y estas cosas las practicaban ustedes antes. No, dice, y esto erais. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados. Y esta expresión, fuiste lavados, no está hablando solamente del hecho de que fuimos perdonados, sino que está hablando de la regeneración por la palabra de Dios. Aleluya. Cuando el pecador escucha, el injusto, escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo la prospera en su alma y aplica en el corazón, en el alma del injusto, los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ese pecador, ese injusto, recibe un nuevo corazón y junto con su nuevo corazón recibe una nueva identidad. Antes los definía su rebelión a la palabra de Dios, ahora nos define una vida de una obediencia progresiva a la palabra de Dios. Antes eran pecadores, ahora son santos. No en el sentido de perfección moral, sino en el sentido de que han sido apartados para Dios. Todos aquellos que están en Cristo somos santos, porque hemos sido apartados para Dios, por medio del Hijo de Dios. Pero también la expresión santos y fieles hermanos en Cristo es importante porque nos enseña no solamente que recibimos una nueva identidad, sino que también enfatiza el hecho de que esta nueva identidad define nuestro comportamiento de este lado de la eternidad. Y esto lo vemos en el hecho de que Pablo dice santos y fieles. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que continúan obedeciendo a Dios a pesar de ellos mismos, a pesar de sus circunstancias. Ellos continúan viviendo de una manera progresiva a la luz de la palabra de Dios. Amados hermanos, y esto es un detalle de nuestra vida que no podemos pasar por alto. Tu nueva identidad determina tu comportamiento. Cuando tú miras el comportamiento de una persona, tú estás viendo una expresión visible de su identidad. Usted nunca ha oído la expresión, bueno, la voy a decir a mi manera, porque no recuerdo exactamente cómo dice, pero usted nunca ha oído la expresión, la mata de pera no puede dar mango. O expresiones similares. La mata de pera no puede dar mango. Hermano, la razón, escúchame bien, la razón por la cual muchas veces nosotros los creyentes nos decepcionamos es porque nosotros esperamos aún de personas que están alrededor nuestro en la iglesia y aún en nuestros hogares, esperamos que ellos actúen como creyentes cuando verdaderamente no lo son. El que no es creyente, que viene a la iglesia, no puede amar a Dios. No puede servir a Dios. El que no es creyente, está sentado en el templo, tú lo ves
Y tú lo ves, como decimos siempre en nuestra iglesia, y parecen pescados en nevera. Porque ¿se ha visto un pescado en la nevera? Están ahí el pescado, como está en la nevera. Está con los ojos abiertos, pero está muerto. No pueden responder a la palabra de Dios. Escuchan, hermanos, y yo siempre hago esta comparación. Hace muchos años salió la noticia de que en Hawái un misil por error se disparó, iba a impactar a Hawái. Y esa noticia, hermano, provocó una gran conmoción en Hawái, que provocó que todo el mundo saliera huyendo de Hawái. ¿Por qué? Porque un misil iba a impactar Hawái. Al final fue un error, nada pasó. La razón por la cual menciono esto es porque el hombre pecador, que no tiene un nuevo corazón, cuya identidad es esa, un pecador, y por eso peca, oye el mensaje, dice, es verdad. Y lo más que puede decir que fue el mensaje, hoy me sentí animado por el mensaje, pero su vida sigue siendo la misma. No cambia, no es transformado progresivamente. Entre más lo conoces, menos puedes ver a Cristo reflejado en él. ¿Por qué? Porque esa no es su identidad. Entonces cuando vemos, hermano, que se comportan como lo que son, nos decepcionamos porque nuestra mente está condicionada a mirar, a creer que porque estamos sentados en el templo somos creyentes. Estamos supuestos a vivir de una manera determinada, en correspondencia con nuestra identidad, en correspondencia con nuestra confesión de fe. Pero la amante pera no puede dar mango. Es necesario estar en Cristo. Tú necesitas ser transformado por Cristo. Tal es así, hermano, que el apóstol Juan, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero yo te lo voy a leer. Si que, los que están tomando nota, quiero que apunten en sus notas. Primera de Juan 3, versos 6 al 9. Mira cómo Juan nos enseña esta verdad. De que tu identidad determina tu comportamiento. Dice, todo el que permanece en él, dice Juan, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Tú sabes por qué tu esposo no puede obedecer a Dios si no lo obedece? Porque ni ha visto a Cristo ni lo ha conocido. Por eso tu esposa no puede comportarse como una cristiana, porque no lo ves, no ha visto a Cristo. Dice, el que peca, dice, ni le ha visto ni le ha conocido. A diferencia del que permanece en él, el que está enraizado en él, en Cristo, el que ha unido su vida a Cristo, dice Juan enfáticamente, no peca. Y dice la Biblia, hijos míos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, y es una lástima que no tengamos tiempo para profundizar en este versículo, pero solamente para evitar confusión, quiero resaltar el hecho que cuando dice el que es nacido de Dios no peca, lo que está diciendo es que el que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, el que ha nacido de Dios, el que ha unido su vida a Cristo por la fe y ha recibido una nueva identidad en Cristo, es santo. Su vida no está definida por la práctica constante de pecado. Los creyentes pecamos, pero la diferencia entre un creyente y un inconverso es que el creyente peca, pero el inconverso practica el pecado. Su vida está definida por una constante desobediencia a Dios, pero la vida del creyente está definida por una progresiva, no perfecta, pero progresiva
obediencia a la palabra. Tu identidad determina tu comportamiento. El que practica la justicia, está hablando de comportamiento, es justo como Él es justo. Por eso, amados hermanos, la carta de los Colosenses es tan relevante, no para esta iglesia, no solamente para esta iglesia, sino para nosotros también. Porque es un recordatorio profundo y sobrio para ti y para mí de quiénes somos nosotros. Déjame decirte algo, iglesia, que está aquí en esta mañana. Tu valor no se desprende de lo que otras personas dicen de ti. Tu valor no se desprende de tus experiencias. Tu valor se desprende en primer lugar del hecho de que tú has sido creado a la imagen de Dios y que tú has unido tu vida a Cristo. Tu sentido de identidad se desprende de esa verdad. Ya tú no eres pecador, ahora tú eres santo. Ya no estás bajo el dominio de Satanás, estás bajo el reino, hermano, y el dominio de Cristo. Y como tal, tú y yo debemos vivir. Todos los santos somos fieles, porque la identidad determina tu comportamiento. Ya tú no eres definido por tus hermanos, y yo no puedo enfatizar lo suficiente esta verdad. Tú no eres, antes de ser cualquier cosa, antes de ser padre, antes de ser madre, antes de ser hijo, antes de ser pastor, antes de ser lo que sea que tú eres, antes de ser médico, enfermera, taxista, antes de ser agricultor, si tú estás en Cristo, tú eres creyente, tú eres santo. Esa es tu identidad permanente. Y esa identidad determina cómo tú vives en este mundo. Ya tú no eres definido por tú. Hermanos, y quiero hablar específicamente a los solteros que están aquí esta mañana. Tú eres un hombre o una mujer soltera y ese estado no determina tu identidad. Tu sentido de satisfacción se desprende del hecho de que tu vida está unida a Cristo por la fe. Tú eres creyente. Tus experiencias pasadas no determinan tu identidad. Ya tú no eres una víctima de experiencias pasadas. Ahora tú eres una nueva persona en Cristo con una nueva identidad. Tú eres santo o santa. Y en esa verdad tú tienes que, tú y yo debemos encontrar libertad. Cómo tú y yo nos percibimos es irrelevante ante la verdad de que en Cristo tú y yo somos santos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque somos fieles. Pero también en Cristo, hermano, Cristo es nuestro todo. No solamente porque en Él recibimos una nueva identidad. Cristo es nuestro todo porque en Cristo nosotros hemos, hermano, sido adoptados en una nueva familia. Yo creo que tú mires, hermano, nuevamente, yo creo que tú no pierdas de vista el lenguaje familiar de estos versículos. Dice, voy a leer el verso 1 al verso 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Una vez más, el lector regular que lee simplemente por leer estos versos y no le encuentra sabor porque son cortos. Sin embargo, hermano, en este versículo podemos estar 2 o 3 domingos solamente en este versículo. Desafortunadamente no tenemos tiempo para ir con profundidad en cada detalle del verso, pero sí quiero que tú notes este lenguaje familiar que Pablo usa. Él llama a Timoteo no como un extraño, no como un conocido. Él lo llama hermano. En el versículo 2 describe a esta comunidad de creyentes colosas como hermanos, aun cuando él no los conocía. Y esto es significativo porque, hermano, como ya hemos dicho, la mayoría de los miembros de la iglesia de Colosas eran gentiles
y Pablo era judío, lo cual nos hace preguntarnos qué tenían en común Pablo y Epafras. ¿Qué tenían en común estos dos hombres, Pablo y Epafras, el fundador de esta iglesia? Nada. De hecho, pertenecían a dos etnias que se odiaban unos a otros. ¿Qué tenía en común Pablo con los hermanos de la iglesia de Colosa? Una iglesia pequeña, en una ciudad insignificante. ¿Qué tenía en común? Nada, humanamente. Pero hay algo que los unía. Había un lazo, hermano, que los unía, y ese lazo es más fuerte que los lazos que te unen a tu familia de carne y sangre. Y lo digo, hermano, sin disculparme, lo digo claramente. Los lazos que unían a Pablo con Epafras y a la iglesia colosense eran lazos más fuertes que lo que te une a ti con tu familia que no es cristiana. ¿Sabes cuál es ese lazo? Hermano, lo que los unía a ellos es que ambos fueron adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo. Amén. Por eso pueden llamarse hermanos, aunque no tenían humanamente quizás nada en común. Se amaban, porque la iglesia es una familia, no cualquier familia, la familia de Dios, que Él levantó y formó para Él por medio de Cristo. Y este lenguaje, hermanos, refiriéndose a Timoteo, a la iglesia y mencionando a Dios como Padre. Hermano, esto es tan profundo, es una verdad, hay una verdad implícita tan profunda en estos versículos, cuando Él dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, y en el verso 2 al final dice, gracia y paz, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Está, hermano, estableciendo que el centro, the core of this family, de esta familia, es Dios mismo. La unidad de la iglesia como familia está enraizada no en nuestras etnias ni en nuestro lenguaje, sino que está enraizado en Jesucristo mismo. Hermanos, gentiles y judíos, pues, que están en Cristo, tienen un mismo Padre. Que hablan inglés, los que hablan español, los que hablan patuá, los que hablan quiché, que están en Cristo, aunque hablamos diferentes lenguajes, aunque venimos de diferentes culturas, tenemos en común que tenemos un mismo Padre. Y por medio de Cristo hemos sido adoptados en su familia. Y esta expresión, fieles hermanos en Cristo, y hermano, la palabra en Cristo es sumamente importante porque excluye los méritos humanos que hacen posible nuestra adopción. Cuando Dios te adoptó como hijo, no lo hizo por el valor que tú tienes como persona. Cuando alguien en el mundo moderno va a adoptar a una persona, a un niño, generalmente lo adoptan porque son familias cercanas, y pueden adoptarlo por muchas razones. Sin embargo, hermanos, generalmente buscamos adoptar a personas que sean similares a nosotros. Sin embargo, cuando Cristo te vio, cuando Dios te vio en tu miseria, en tu delito y pecado, hermano, tú y yo no teníamos nada que traer a la mesa. Tú y yo no calificábamos para ser adoptados en la familia del Dios creador del cielo y la tierra. Tú y yo no calificábamos para ser llamados hijos de Dios. Ni en este siglo, ni en el venidero. No fue por tus méritos. Pero tampoco, hermano, cuando digo que la expresión en Cristo excluye los méritos humanos, estoy hablando de que excluye tu valor. Tu adopción como hijo de Dios no la ganaste por tus esfuerzos. No fue que Dios te dio y dijo, ay, es que tú eres tan bueno. Tú eres mejorcito que tu vecino. Déjame a ti sí. No. Pero también excluye el hecho de que tu adopción como hijo de Dios no lo heredaste de tus padres. De hecho, hay muchas familias cristianas que desafortunadamente sus hijos van a ir al infierno. Ese es otro tema. Pero no excluye tu derecho a esta familia.
Entrar a esta familia no lo heredaste de tus padres, ni te la ganaste. Esta adopción te fue otorgada, te fue dada sobre los méritos, no tuyos, sino sobre los méritos y la suficiencia de Jesucristo. Amén. En Cristo fuimos adoptados a una nueva familia. Amén. ¿Sabes, hermano? Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 12, dice, no lo busques por cuestión de tiempo, pero dice la Biblia, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Amados hermanos, la expresión en Cristo excluye los méritos humanos y resalta a Cristo como la única puerta de entrada a la familia de Dios. Amén. No hay otra puerta, Él es la puerta. Amén. No hay otro camino, Él es el camino. No hay otro, no son mis méritos, son sus méritos. No es mi suficiencia, es su suficiencia. No es mi relación, no es mi vínculo con mi familia cristiana que me da entrada a la familia de Dios. Es mi vínculo, hermano, con Cristo por medio de la fe que me abre la puerta a la familia de Dios. Antes era el enemigo y ahora Dios me invita a venir a su mesa. Amén. Sobre los méritos de Cristo. Cristo es nuestro todo, porque es por medio de Él y basado en su suficiencia que tú y yo hemos sido adoptados a una nueva familia. Amados hermanos, y esto tiene implicaciones en la vida en que nosotros, la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Quiero hablar por un momento a los que no tienen a Cristo en esta mañana. Tú puedes haber nacido en esta iglesia, puedes haber crecido en una iglesia, por tradición puedes haber ido a una iglesia, tu abuela, tu mamá, tú puedes haber enseñado la Biblia, tú puedes recitar Juan 3:16 de memoria, pero si tú no has entrado por esta puerta, si tú no has unido tu vida por la fe a Jesucristo, tú todavía estás fuera, tú todavía estás excluido de la familia de Dios, tú todavía necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Y es por eso que yo en esta mañana quiero invitarte a que tú consideres tu condición, que tú consideres tu identidad. Tú necesitas una nueva identidad y esa nueva identidad te la da Cristo. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados para que tu vida sea transformada, tus pecados perdonados y seas aceptado, adoptado en la familia de Dios. Es una cosa que el Señor en su gracia, en su providencia, ha estado enfatizando por muchos años en nuestra iglesia, precisamente esta verdad. Tú y yo somos una familia. Yo quiero hablar por un momento a los miembros de la iglesia. Yo quiero que tú consideres en este versículo cómo Pablo expresa, nos enseña cómo esta familiaridad con tus hermanos se pone en manifiesto. Cómo se expresa. ¿Cuál es la expresión familiar de la familia de Dios? Porque la Biblia dice también, no nos amemos de palabras, sino también en hechos y en verdad. Cuando Pablo llamaba a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, hermanos, él no estaba usando un nombre, no estaba usando un lenguaje común. No era casual. Era intencional. Lo cual es curioso porque ¿sabes qué? Hoy por hoy los inconversos, ustedes escuchan que los inconversos usan una frase muy común para burlarse de los hermanos, de los cristianos. ¿Y cuál es esa frase? Oh, por ahí vienen los hermanos. Por ahí vienen los hermanitos. Y esa es una frase o una descripción de la cual nosotros no nos avergonzamos, sino que si pudiéramos decirlo de alguna manera, tomamos orgullo santo en esa expresión porque es un recordatorio que nosotros hemos sido adoptados. Pero ¿cuál es la expresión de esta familia? Porque Pablo dice hermanos, pero él no solamente los llama hermanos, sino que también, amados hermanos, él les muestra ese vínculo familiar, lo demuestra. ¿Cómo nosotros demostramos nuestro vínculo familiar? Amados hermanos, nuestra adopción como hijos de Dios le supone no solamente un gran privilegio, sino que también una gran responsabilidad dentro y fuera de las paredes del templo. Dentro del templo debemos tratarnos como familia. Fuera del templo debemos tratarnos como lo que somos, como familia.
Porque de esta manera estamos dando testimonio al mundo del poder del Evangelio. Amados hermanos, la familia de Dios expresa su vínculo familiar primariamente buscando el beneficio de sus hermanos. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Bueno, yo creo que tú mires, amados hermanos, en el versículo 3. ¿Cómo nosotros buscamos el beneficio de nuestros hermanos? Dice, hermano, el verso 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Mira el verso 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Nosotros buscamos el bien de nuestros hermanos, el bien de nuestra familia, primordialmente orando unos por otros, pero orando con un corazón puesto, enfocado en el reino. Generalmente cuando oramos, y digo cuando oramos, porque no siempre oramos, cuando oramos por un hermano de la iglesia, Señor, bendícelo, que le vaya bien. No, hermanos, nosotros oramos no solamente por los bienes, por bendiciones temporales. No solamente oramos por el pan nuestro de cada día, que Dios lo provea para nuestros hermanos. Oramos con una oración enfocada en el reino de Dios. Tú buscas el bien de tu familia en la fe cuando diligentemente tú oras que Cristo sea formado en la vida, en el alma de tus hermanos. Tú buscas el bien de tu familia cuando tú oras regularmente por tu familia, cuando tú oras intencionalmente con tu familia, por tu familia, cuando tú oras bíblicamente por tu familia. Que Cristo sea célebre en la vida de tus hermanos. Hermanos, nosotros somos tan buenos para resaltar errores. Pero así como somos de buenos para resaltar errores, también somos de malos. De malos para orar y buscar soluciones. Cuando vemos un hermano débil, cuando vemos un hermano que no está viviendo acorde al Evangelio, que están luchando con pecado, hermanos, muchas veces no oramos por ellos. Pero sí comentamos, mira al hermano, mira a fulano, mira cómo vive, no sé por qué es así. Ora intencionalmente, ora que Cristo sea célebre en su vida. Pero también, hermanos, nosotros buscamos el bien de nuestros hermanos, como nuestra familia. No solamente orando, hermano, sino también, hermano, nosotros lo hacemos mostrando amor mutuo a nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de un servicio sacrificial. Mira conmigo el versículo 24 y verso 25. ¿Todos lo tienen, hermanos? Versos 24 y 25. Colosenses capítulo 1, versos 24 y 25. Dice la palabra de Dios: ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Quiero hacer una parte aquí, una pausa aquí. Cuando él dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. No está diciendo que él tenía que añadirle con su servicio a la suficiencia el sacrificio de Cristo, sino que él lo que está diciendo es, hermano, que él está siendo partícipe, está llevando hasta los fines de la tierra las aflicciones necesarias por el cuerpo de Cristo. Dice en el texto, hermano, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, y él dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho yo ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Amados hermanos, esta expresión familiar de la familia de Dios se expresa en un servicio mutuo y sacrificial por el bien de mis hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Estás tú haciendo tu parte? Y cuando hablo de hacer tu parte por el cuerpo de Cristo, por tu iglesia,
No estoy hablando de ofrendar. No estoy hablando de aparecer de vez en cuando en la iglesia. Estoy hablando de invertir en la vida de tus hermanos. De estar presente en la vida de tus hermanos. Porque by the way, como dicen los americanos, ¿cómo tú puedes orar por tu hermano si tú no sabes qué está pasando en la vida de tu hermano? Por eso oramos genéricamente. Bendice al hermano Pedro. Bendícelo en su trabajo. Hermano, usted no se ha dado cuenta. Una vez más, by the way, como dicen los americanos, usted no se da cuenta que nuestras oraciones por los hermanos reflejan lo que nosotros realmente valoramos. ¿Por qué oramos? Cuando oramos genéricamente, ¿cómo oramos? Bendice ¿qué cosa? Su trabajo. Bendice su salud. Señor, guárdalo. Porque eso es lo que nosotros valoramos. Pero casi nunca oramos, Señor, forma a Cristo en su vida. Que en medio de la, Señor, si es tu voluntad, líbralo de esta aflicción. Pero si no es tu voluntad, en medio de esta aflicción, usa esta aflicción para formar a Cristo en Pedro. Ten misericordia de él. Señor, eres débil como yo. Ten compasión de él. Que su fe no falte. Que tu nombre sea célebre en su vida. ¿Sí lo puede ver, hermano? Vamos, hermanos. Hacer tu parte por el cuerpo es invertir en la vida de tus hermanos. Es morir a ti para que Cristo sea célebre en la vida de tus hermanos. Implica sacrificar tu tiempo. Implica que tú vas a sacrificar tu descanso, tu comodidad, por ir y discipular a tu hermano, por ir y amonestar a tu hermano. Las mujeres más adultas de la iglesia van a invertir, a buscar invertir en las más jóvenes de la iglesia. Porque somos una familia. Pero también ser parte de la familia, esta expresión familiar se pone manifiesto, hermano, en que no escondemos nuestra vulnerabilidad a nuestros hermanos. El gran apóstol Pablo, aquí mismo en esta carta, por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, él dijo, y oren por mí. Oren por mí. ¿Por qué vamos a orar por ti, Pablo? Fíjate que él nos oró, oren para que Dios me libre de esta cárcel. Oren por mí para que Dios me abra una puerta. Para que yo pueda hablar de Él como debo de hablar. Amén. Él sabía que Él era débil. Y ahora él no dijo, yo soy apóstol, ¿cómo voy a pedir esto? No, él dijo, oren por mí, yo soy vulnerable. Ser parte de la familia implica que tú no vas a esconder tu vulnerabilidad. Que tú vas a acercarte con confianza a tu hermano y decir, ora por mí. Que yo pueda glorificar a Cristo en mi vida, en mi matrimonio, en la educación de mis hijos, en la manera en que yo vivo. Ora por mí. Estos días escuchaba una persona, amigo mío, cristiano, le mandaba un texto y yo dije, ¿cómo estás? Me dijo, estoy cansado. Me decía, para ser honesto, cansado de los niños. Estaba obstinado. Pero, y eso dice, yo soy vulnerable, ora por mí. Vamos, hermanos, en Cristo tú has sido adoptado como en una nueva familia. Y yo te pregunto, ¿tú estás tratando a tu hermano como tu familia? ¿O nos tratamos unos a otros como extraños? ¿O como simples conocidos? ¿O como simples miembros de un club al cual vamos los domingos y pasamos un buen tiempo? Oh, mi hermano, tú y yo debemos arrepentirnos. Porque cuando tú y yo fallamos en vivir como familia, tú y yo estamos negando el poder del Evangelio. Quiero terminar en esta mañana. Después, hermano, de haber demostrado que Cristo es nuestro todo, porque en Cristo nosotros hemos recibido una nueva identidad, en Cristo hemos sido adoptados como una nueva familia, pero en Cristo tú también has recibido una gran provisión. Y esa provisión es gracia y paz. Tú y yo hemos recibido la provisión de gracia para poder vivir como una familia. Tú y yo hemos recibido la gran provisión de la paz de Dios en Cristo para poder, hermano, permanecer fieles hasta el fin. Pablo termina la carta, la introducción a la carta diciendo a los santos y fieles hermanos en Cristo
cosa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. La gracia que tú necesitas está abundantemente provista en Cristo. Ven al trono de la gracia, suplicando perdón y suplicando la habilidad dada por Dios de poder vivir como una familia, de poder vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Y una vez más, si tú estás sin Cristo, hoy es el día de salvación. Cristo es el todo en todos, porque en Él tú puedes recibir una nueva identidad y puedes recibir una nueva familia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé hambre por